Buenas tardes, ¿quiénes andan por ahí? Buenas tardes a todas y a todos. Con el gusto de saludarles aquí desde el Senado de la República. Ya ven aquí con esos pelitos, con tanta estática. Pero aquí les voy a mostrar un poquito de qué estamos haciendo ahora. Vean. Tenemos ahora la discusión de un dictamen importante, que esto es algo de lo que les venía hablando ya desde hace algún tiempo. Vamos a dar unos momentitos más a que se puedan conectar algunos más por esto que vamos a hacer hoy. Y en este caso les voy a presentar lo que ha enviado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, al Senado de la República. Es decir, ha enviado una iniciativa para que el Congreso General, para que el Poder Legislativo podamos legislar en materia de feminicidio. Recordemos que el feminicidio estaba reservado para el fuero común. ¿Qué significa el fuero común? Que solo podían legislar sobre él los estados, ¿okay? No la federación. En este caso, nosotros como el Ejecutivo hace y impone sus políticas públicas en lo federal, pues bueno, también el Senado y la Cámara de Diputados también legislamos en materia federal. Entonces, debido a que hemos encontrado a lo largo de todo este tiempo muchas diferencias entre los diferentes códigos penales estatales y también todo lo que tiene que ver con el tema del feminicidio, es decir, toda la regulación legal que tiene que ver con el tema del feminicidio, pues eso ha dado paso a que también los procesos no sean homogéneos y a su vez el hecho de que no sean procesos homogéneos y puedan intervenir, por ejemplo, fiscalías de dos diferentes estados ante un solo hecho, ahí encontramos problemas de vinculación y también problemas de procedimiento, cosas que impiden o retrasan una investigación en esta materia. Entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum lo que hizo fue enviar esta iniciativa para que coloquemos en el artículo 73, donde se faculta al Legislativo Federal a que pueda normar ya el actuar de las autoridades con respecto al feminicidio. Esto ustedes dirán, oigan, pero ¿cómo para qué? Porque para que nosotros podamos legislar sobre una materia, primero tenemos que darnos la atribución. Y después de darnos la atribución, entonces ya podemos legislar abiertamente al respecto. ¿Cómo nos damos la atribución? Haciendo una reforma constitucional, principalmente modificando el artículo 73 constitucional, para que, derivado de ello, podamos hacer una ley general. Y me dirán ustedes, bueno, ¿qué es una ley general? Una ley general, lo explicaba la doctora Claudia Sheinbaum por la mañana, es que al hacerla y darle el nivel de ley general, automáticamente los estados tienen que legislar, ¿sí?, sobre esa misma materia, homologando sus leyes. Entonces, ahora, ¿por qué en el tema de feminicidio? Pues simple y sencillamente porque eso es lo que hay que hacer. Hay estados que tienen unas diferencias abismales y ahorita se las voy a mostrar. Entonces, saludos a todos, qué gusto me da, muchos saludos. Silvia Sanzores, qué gusto, Idelín también, qué gusto, Ramón Torres, saludos, Noemí Lara, saludos, querida amiga, Rodolfo Páez, muchos saludos. Y vamos a entrar a esta parte de mostrarles este dictamen. A ver, aquí doy vuelta, aquí pueden observar alrededor un poquito del pleno y demás, y este es el dictamen que tenemos nosotros para el día de hoy. Entonces, aquí estamos en los considerandos del dictamen. Considerando son las razones por las cuales se envía esta iniciativa al Congreso. Y, por ejemplo, les voy a mostrar la parte más relevante, más interesante de esto, de lo que les hablaba con respecto a las diferencias entre los estados, que dice, del análisis comparado de las legislaciones estatales se advierte la existencia de una marcada heterogeneidad en el tipo penal del feminicidio, pues existen criterios diversos para acreditar las razones de género, agravantes y sanciones. Esto repercute directamente en la investigación del delito, pues se establecen criterios diversos en las investigaciones, es decir, no hay una homogeneidad, hay mucha disparidad o diversidad. ¿Okay? Acá, en primer término, se identifican diferencias sustantivas en los elementos que integran el tipo penal básico. Por ejemplo, nuestro Código Penal Federal, recordemos, en su artículo 325 establece el delito de feminicidio y dice qué es ese delito, es decir,
comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género, y agrega que se considera que existe una razón de género cuando concurre en cualquiera de las siguientes circunstancias. Aquí están las circunstancias, ¿ok? Son 8 circunstancias muy claras por las cuales se comete ese delito. Por ejemplo, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima le hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político, escolar o sujeto activo. Y así, por ejemplo, que haya existido entre el sujeto activo y la víctima parentesco por consanguinidad o afinidad, o una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o de cualquiera de los hechos entre las partes. Existan datos que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público, o el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación, ¿ok? Estas características pueden darse todas en un mismo caso o puede darse solo una o dos o tres, ¿ok? Pero aquí es donde recae el delito. Y más adelante en estos considerandos nos dice, al respecto de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Zaragoza, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas, contemplan las mismas razones de género en el tipo penal básico. El resto de las entidades federativas presentan divergencias normativas, es decir, diferencias. Algunas legislaturas incorporan supuestos adicionales ampliando el catálogo de las razones de género. Por ejemplo, en Aguascalientes se incorpora que la víctima se hubiera encontrado en estado de gravidez o que el sujeto activo abuse de su cargo público, es decir, aquí ya menciona un funcionario público, para la comisión del delito, ¿ok? Y también nos dice, por otro lado, también existen entidades que reducen o excluyen alguno de ellos, es decir, no contemplan todos los demás como San Luis Potosí, Tamaulipas o Veracruz. Entonces, esto, reitero, lo que hace es mostrar una disparidad, es decir, una desigualdad, tanto en los procedimientos, en los protocolos, también con la imposición de penas. Y aquí, por ejemplo, aquí empecé una tabla muy interesante. Por ejemplo, les voy a mostrar esta diferencia, que es una de las más significativas. Aguascalientes. Por el delito de feminicidio es prisión de 40 a 60 años, más una multa de 500 a 1000 días multa, así como el pago total de la reparación de daños y perjuicios ocasionados, ¿ok? Y en Baja California, la pena baja. En vez de ser de 40 a 60, aquí la pena es de 20 a 50 años de prisión, además de una multa de 200 a 500 el valor diario vigente, la unidad medida de actualización. Entonces, esto al no estar homologado, pues supongamos que hay alguien que cometió el delito en Aguascalientes, pero logre que se pueda jalar hasta Baja California con tal de recibir esta pena y no esta. ¿Me explico? Esa es la distinción. En el caso, aquí estamos viendo, aquí están, mira, por ejemplo, de 40 a 60, aquí de 45 a 70, en el caso de Chiapas, 55 a 100 años, en el caso de Chihuahua, 40 a 60, Ciudad de México, 35 a 70 años de prisión, no hay reparación del daño. Colima, 40 a 60 años de prisión, y nos vamos rápidamente al tema de Yucatán. En el caso de Yucatán es de 32 a 45 años, es decir, está abajo de los 40, pero es 32 a 45 años de prisión y de 1.500 a 2.500 días de multa. ¿Okay? Entonces, aquí encontramos unas diferencias muy claras entre la pena que pueden haber en otros estados. Y además de esto vienen otras diferencias. Un tercer elemento a analizar es lo relativo a las agravantes del delito, donde el Código Penal Federal señala que la pena aumentará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esa condición. Obviamente, reitero, estos no son los mismos que el resto de las entidades federativas. Entonces, aquí está una pequeña muestra de cómo hay diferencias entre un estado y otro. Y por supuesto, también queremos decirle que, por ejemplo, aquí, cuando no hay uniformidad,
en la regulación de las agravantes, genera incertidumbre en la determinación de la sanción aplicable y puede propiciar tratamientos diferenciados frente a conductas de la misma naturaleza. Es decir, tú cometes ese delito, en un estado te puede ir de una forma y en otro estado te puede ir de otra. Y eso no debe ser así, porque lejos solamente de ser una diferencia en las penas, también el momento de definir lo que les mostré al principio, las características, puede ser que si el Estado en su ley estatal no la tiene contemplada, entonces pues te va a convenir mejor en ese estado, ¿no? Y no, tiene que ser igual. Así como decimos igualdad de trabajo, igualdad de salario, aquí es igual de delito, iguales de penas, de agravantes y también de atenuantes posibles. Ahorita va a pasar aquí nuestra querida senadora Malu Micher a hablar de los posicionamientos. Y miren, aquí está el pleno y bueno, les sigo explicando al respecto. Entonces, aquí lo importante es que nosotros, con esto que vamos a hacer, de darnos la facultad de legislar en la materia y posteriormente crear la ley general de feminicidio, todos los estados van a tener que homologarla a como está aquí, a como nosotros la hagamos. Y ahí es donde nosotros pues vamos a poner todo lo que hemos aprendido, toda la experiencia que tenemos para que queden las agravantes. Obviamente no lo vamos a hacer de forma unitaria. Aquí es importante decirlo, que se están estableciendo mesas de trabajo para estar con las fiscalías, para estar con los poderes judiciales, tanto federal como de los estados, con las consejerías jurídicas de los estados y con los congresos locales, para que entonces pueda hacerse este gran esfuerzo y podamos tener de una misma forma ya homologados todos los estados este delito, las causales del delito, las agravantes del delito, para que no haya aquello de en un estado una cosa, en otro estado otra, o que los protocolos de actuación de las autoridades sean diferentes, porque ahí es donde se escudan. Como yo no tengo estas causales, entonces mi protocolo es diferente. No puede ser así. Tiene que ser un solo protocolo, una sola, con una misma serie de causales en todo el país. Obviamente eso establecerá cosas mínimas. Si los estados quieren agregarles, además de la que nosotros pongamos como base, más causales, lo podrán hacer, ¿ok? Esto no es limitativo, es enunciativo y con el ánimo de homologar, ¿ok? Entonces, han habido estados que, con mucho respeto, pues no le ponían estas agravantes a sus códigos penales y demás. Yo recuerdo el caso de Guanajuato ya hace algunos años y pues y encima te decían, no, yo no lo voy a cambiar solo porque ustedes digan, bueno, entonces si no la quieren hacer por las buenas para ayudar a las mujeres de este país, pues bueno, lo vamos a hacer de otra manera, que es facultándonos como autoridades legislativas federales, y lo vamos a meter en una ley general para que todos entonces tengan la obligatoriedad de hacerlo. Imagínense qué difícil es que te digan, no, todo es culpa de la federación o de la doctora Claudia, cuando que los estados no habían hecho la tarea de normar. Entonces, los estados son, y reitero, por fuero común, los que hoy tienen el tema de la investigación y persecución del delito de feminicidio. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudar para homologar, y entonces ya no hayan trabas, dilaciones o diferencias en este delito. Yo les pido por favor que esta información la puedan compartir con muchas mujeres, con mamás, que la compartan en todos los lugares, para que no digan, ay, yo no sabía. Y entonces puedan saber las personas que cometen el delito de feminicidio a lo que ahora se enfrentan. Ya no va a ser que se podían escudar en determinar, no, ya no va a ser así, porque lo vamos a homologar, porque las mujeres de México se merecen justicia. Entonces, al no hacerlo desde los estados, en algunos casos, no todos, hay estados que sí han hecho su trabajo, pues entonces lo vamos a hacer desde la federación. Y bueno, vamos a continuar leyendo este dictamen, les paso por aquí, y entonces seguimos aquí, diferencias. Seguimos leyendo. Esta situación resulta particularmente relevante si se considera que los estándares internacionales antes referidos exigen una actuación estatal uniforme, dirigente y con perspectiva de género, lo cual se ve limitado cuando el marco normativo presenta,
diferencias sustantivas en los elementos del tipo penal, criterios diversos para acreditar las razones de género, agravantes y sanciones no homologadas y desigualdad en los criterios de investigación. Así, la falta de armonización legislativa constituye un problema de técnica jurídica y afecta directamente la eficacia del Estado para garantizar el acceso a la justicia y evitar escenarios de impunidad. También genera dificultades en la actuación coordinada de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia. ¿Okay? Entonces, ¿qué les quiero decir también con esto? Nosotros tenemos suscritos diferentes tratados, acuerdos, conferencias que se han hecho, como por ejemplo la Belém do Pará, que es una de las más importantes con respecto a la violencia hacia las mujeres. Y en este caso era muy claro que te obligabas, cuando tú ratificas un acuerdo, un tratado o una convención, tú te obligas también, porque está dentro de tus atribuciones, porque lo puedes hacer, a poder trabajar con tus leyes para que estén homologadas, ¿ok? Para que funcionen de esa manera. Entonces imagínense que la Federación celebraba estos acuerdos o tratados o las convenciones, pero la Federación suscribía. Pero los estados no cumplían con hacer esa homologación porque solo ellos estaban facultados para para ese delito en específico, como por ejemplo este. Entonces también ahí entrábamos en un conflicto. Entonces, una vez identificado el problema y teniendo claridad con todos los análisis que se han hecho, y de este tema de homologación ya he hablado con anterioridad aquí mismo y les he expuesto bastantes casos al respecto, por esa razón, ¿sí?, se toma esta decisión. ¿Okay? Entonces ya les estoy leyendo los considerandos, que es donde están asentando esta situación. Y bueno, llegamos aquí, necesidad de una ley general. Aquí se dice el por qué va a tener que ser ley general. ¿Okay? Aquí es importante que digamos, miren, en el diseño constitucional vigente la materia penal se rige por un esquema de distribución de competencias, ¿okay?, donde cada quien sabe lo que tiene que hacer, que reconoce a las entidades federativas la facultad de legislar en la definición de delitos y la determinación de sanciones, salvo aquellos supuestos en los que la Constitución otorga expresamente atribuciones en el Congreso de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados van a seguir teniendo la facultad de legislar en materia de feminicidio, pero la Federación también, a efecto de poder homologar lo básico que se necesita para la tipificación correcta del delito de feminicidio, ¿okay?, más las agravantes. ¿Okay? Bueno, regresamos aquí y entonces asimismo va a permitir reducir la desigualdad de los criterios de investigación, estableciendo parámetros comunes que orienten la actuación, ¿sí?, de las autoridades en todo el territorio nacional. Esto contribuirá a fortalecer la eficacia del sistema de justicia penal y a garantizar una respuesta institucional más coherente, uniforme y con perspectiva de género frente a la violencia feminicida. ¿Okay? Entonces, ahora sí, nos vamos a lo que estamos modificando. La propuesta de modificación es esta. Entonces, va a ser a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 73, de las fracciones 1 a la 20 se mantienen, la fracción 21 es la que cambia, es su inciso A. ¿Qué es lo que cambia? Aquí dice, las leyes generales que establecen como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad, contrarias a la ley de extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles. Entonces nosotros aquí lo que hicimos fue agregar la palabra feminicidio. Y con eso nosotros ya nos estamos dando la atribución para poder legislar en materia de feminicidio. ¿Por qué? Porque el artículo 73 es el que trata sobre las atribuciones que tiene el Senado de la República y la Cámara de Diputados para legislar al respecto. Obviamente, lo demás, la fracción BAC, los incisos BAC se mantienen y las demás fracciones igual se mantienen. Es decir, no tocamos nada que no sea solo el artículo 73. Y me van a decir ustedes, oye, y solo
y solo con tocar el artículo 73 y poner feminicidio ya estuvo. No, ese es el primer paso, porque después de hacer esta reforma, esta reforma constitucional para darnos la atribución, lo que sigue es crear la ley general para el tema de feminicidio. ¿Okay? Ese es el siguiente paso. Y entonces en esa ley general es donde va a venir la obligatoriedad de que todos los demás estados homologuen en sus constituciones locales o en sus códigos penales locales o en sus códigos de procedimientos o también en la parte de sus leyes donde contenga el tema del feminicidio, la contemplen perfectamente bien. ¿Okay? Entonces, este es el primer paso. Pero es muy importante, porque si nosotros no nos dotamos de competencia, pues no lo podemos hacer. Sería inconstitucional cualquier cosa que digamos o cualquier cosa que hagamos al respecto. Aunque, ojo, la Federación, es decir, la Fiscalía General de la República Federal y el Poder Judicial Federal, han estado conociendo de estos casos desde hace mucho tiempo, pero se les presentan ciertas trabas al momento en que no tienen explícitamente las facultades para hacerlo, ¿ok? Entonces, por esa razón, después de esa ley general, vamos a incorporar a la Fiscalía General de la República y obviamente mayor atribución o mayor claridad en cuanto a su actuación al Poder Judicial de la Federación. Y estos no como organismos que sustituyan a las fiscalías de los estados o a los poderes judiciales locales, no, de ninguna manera. Es para que ayuden y coadyuven cuando exista el delito de feminicidio, pero que tenga que ver con dos fiscalías de los estados y demás, para que haya una aquí arriba, una instancia aquí arriba, que ayude a que estas dos puedan hacer las cosas de la forma más rápida y no haya impunidad en esta materia. Espero haberme explicado lo más que he podido en cuanto a esta reforma, que se me hace muy importante, se me hace sumamente relevante, y sobre todo para que todas las organizaciones que se dedican también a ayudar, a apoyar a las mujeres o a las víctimas indirectas del delito de feminicidio también tengan de conocimiento lo que estamos haciendo para poderlas ayudar a hacer mejor tanto el acompañamiento que ellas hacen como la tarea que tienen que hacer los ministerios públicos estatales y el Ministerio Público Federal o la Fiscalía General de la República. Ahorita acaba de terminar de hablar la senadora Malu Mitchell y precisamente lo que decía, ya nunca más. Después de esto, ya no hay peros. Después de que saquemos nuestra ley general, ya no tendrán por qué haber peros entre que si lo hacemos o no lo hacemos. Y bueno, para entender, otra cosa que quería decirles es que para entender todo lo que sucede en materia de feminicidio o todo en materia de violencia para las mujeres, muchas veces critican desde la ignorancia total lo que sucede dentro de un hecho de violencia hacia las mujeres o dentro de un tema de feminicidio. Y es así como me da mucha pena que a veces los medios de comunicación jueguen un papel que lejos de ayudar, sea para perjudicar. Piensan ellos que perjudican a algún personaje político, ya sea hombre o mujer, cuando realmente pues no es lo mismo ser un periodista de una columna de chismes políticos que ser alguien que sabe lo que puede pasar y que ha estudiado y que que se ha metido a estudiar un tema tan complicado como es la violencia hacia las mujeres. A veces se tienen que hacer pronunciamientos para decir, ya sabemos lo que está pasando. Y entonces, mucho cuidado con lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que darse sí o sí. No es un tema de esconder o no. Y a veces también tenemos que saber cuándo, o las personas tienen que saber por qué no se dice tal o cual situación. Porque un comentario pudiera ser que un proceso pudiera caerse. Pues te dicen, hay sigilo en el proceso. Es decir, hay que mantener ahorita esto callado, no hay que decirlo porque se está realizando un proceso. Pero cuando ese proceso no se ha realizado y sabes que se tiene que realizar, también hay que alzar la voz. Ahí entra nuestra responsabilidad como servidoras y servidores públicos, como funcionarias o funcionarios públicos, que tenemos esta capacidad de poder decir las cosas y amplificar lo que esté pasando. A veces podemos ver a personas, específicamente a mujeres, contando qué les pasó. Y por otro lado podemos ver a otras
tal vez pues defendiendo lo indefendible porque tienen algún tipo de alienación, y de eso pues obviamente no me toca a mí decidir cómo está esa persona, eso se lo dejas ya a las autoridades. Pero sí les digo que en este tipo de casos no solamente es sí, que pase tal cosa, o mira, sucedió esto, ¿no? Cuando uno tiene la capacidad y la voz para hacer que las cosas cambien, tiene que utilizarlas. Y esa es una responsabilidad que yo sé que tengo, al igual que muchas funcionarias y funcionarios, y también los medios de comunicación. Entonces yo les diría que, por favor, profesionalicen a quienes escriben todo tipo de notas y también columnas para que ayuden a que no haya impunidad, que ayuden a que haya justicia, ¿sí? Y no por temas políticos quieran tildar X o Y situación. Eso es lo que las mujeres necesitamos. ¿Por qué? Porque también entran temas de violencia digital, temas de violencia política de género, ¿sí? Entonces, muchos ya ven que ahora se andan escudando en insultan a las personas, por ejemplo, todos aquellos que insultan a la presidenta de la República, y la insultan, ¿por qué? Porque sus argumentos son tan débiles, pero tan débiles, tan estúpidos, si me permiten decir esa palabra, que para darle fuerza a ese argumento tienen que meter un insulto rudo, fuerte, ya saben, como el típico hombre, o también lo pueden hacer las propias mujeres, y eso la verdad me parece una degeneración de la violencia política de género, porque una cosa es que yo ataque una situación o señale una situación o un hecho, y otra muy diferente es los calificativos sobre las personas, que ahí es donde radica la diferencia entre un señalamiento y la violencia que se puede ejercer contra alguien. En fin, yo les podría seguir contando muchísimas cosas más. Hasta aquí me voy a quedar en este momento con este tema para que sepan ustedes qué significa o estar reformando la Constitución para agregarle al artículo 73 constitucional la palabra feminicidio, que es lo que nos va a facultar para poder hacer lo siguiente, que es la expedición de una ley general en materia de feminicidio para ahora sí que para todas las personas, para todas las mujeres que sufren violencia, porque no son solo las mujeres. Acuérdense que hay víctimas indirectas después, la familia y los hijos. Y cada vez, tanto las mujeres madres de familia, hombres padres de familia, tienen que estar conscientes de que no hay solapamiento para la actuación de un hijo, de un sobrino o de cualquier persona. No, vamos a ayudarnos a educarnos siempre en el respeto, ¿ok? Siempre. Hay momentos en los que alguien dice, oye, pero yo hice bien mi trabajo, yo eduqué a un hombre o una mujer respetuosos. Claro, yo sé que también pueden pasar cosas ajenas, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque esa educación llegue. Y a veces, si a alguien no le entra por educación, pues que sepa que las penas no las va a poder evitar ya por esta homologación que vamos a estar haciendo. Así que hasta aquí me quedo con este tema y vamos con los saludos. ¿Quiénes están por aquí? G. Sosa, saludos. Andrés Marín, un gustazo, querido hasta Celestún. Espero que le haya pasado bonito esta Semana Santa y que haya ido la gente a disfrutar de ese bello y hermoso puerto. Rodolfo Páez, un gustazo. Ismael Villegas, muchísimas gracias. Otmar, gracias. No, hombre, gracias por tus palabras. Eduardo González, igual, un abrazo. Margarita Medina, gracias y espero que puedan compartir esta información. Mi querido Sergio Oro, saludos. Un gusto leerte siempre. Juan Cisneros, muchas gracias por tus palabras, querido Juan. María Fernanda Zul, gracias, Mafer, por tu apoyo siempre, porque haces mucho por las mujeres allá en Canacín. Gracias. ¿Quiénes más están por aquí? Ana Luis Pech, muchísimas gracias, amiga. Javier Tun, ahí, el camino a Nick Beca. Javier, ¿puedes enviarme un mensaje privado, por favor, un inbox, y me comentas ahí qué pasó para que yo pueda averiguar al respecto? Te agradezco mucho
que me escribas. Ana Luz, igual nuevamente, gracias. Araceli Valle, muchísimas gracias. Saludos hasta el Estado de México, querida Jose Davichi. Gracias, no, hombre, gracias a ti, querido, muchas gracias. Luis Vázquez, igual hasta San Luis Potosí, un abrazote desde aquí del Senado de la República. Diana Herrera, ¿qué tal? ¡Qué gusto! Así es, no a la violencia y menos a la de género. Pepe Paredes, un gustazo. Fabiola Sandoval, gustazo. Uy, Sonoma, California, un gustazo ahí hasta el otro lado de nuestra bella frontera, queridos paisanos, muchas gracias. Florencia Matamoros, muchas gracias. Y mi querido abogado Víctor Tuz, como siempre, un gran abrazo. Y bueno, yo les dejo porque aquí seguimos con la sesión. Les muestro un poquito de qué está pasando en esta sesión. Miren, aquí están todos. Yo estoy aquí arriba juntamente a mi presidenta del Senado, a la senadora Laura Itzel Castillo, que está dirigiendo esta sesión el día de hoy y que, por cierto, hoy en la tarde vamos a darle el nombre de su señor padre a lo que se dice el Salón del Plenito, que es donde se lleva a cabo muchísimas sesiones de la Comisión Permanente, aunque últimamente las hemos hecho en el Pleno en los últimos años, pero hoy el Plenito del Senado de la República va a cambiar su nombre y se va a llamar el Salón de la Comisión Permanente, ingeniero Eberto Castillo, en un gran reconocimiento a su lucha de tantos años. Y querida senadora Laura Itzel, muchas felicidades por ese nuevo nombramiento que va a tener el Salón de Plenito. ¿Estás contenta? Muy contenta. Pero honor a quien honor merece. Así que, pues ya lo saben. Social. Así es. Y si quienes no sepan, por favor búsquelo. Ingeniero Eberto Castillo Martínez. Y ahí van a tener su biografía que está en Google. Y siendo Laura Itzel pequeña, su papá entró a la cárcel por haberse manifestado en contra de las cosas que se cometían por el gobierno. Ella ha hablado mucho de este tema. Y pues bueno, creo que después de tantos años la historia reivindica. Y este es el momento en el que ella, pues además de haber sido diputada, está sentada presidiendo la mesa directiva del Senado de la República. Así es, mucho orgullo. ¿No? Y muchas gracias. No se pierdan la sesión en vivo, ¿ok? Va a estar por la tarde a partir de las 5. A las 5 de la tarde vamos a estar en vivo dándole esta ceremonia y también pues ahí va a estar ella presidiendo. Les agradecemos mucho, saludos desde el Senado de la República, cuídense mucho, besos, abrazos y de verdad saben que viven este corazón y no pagan renta. Pendientes, buenas tardes. Por cierto, perdóneme. Les voy a hacer más tarde o mañana, me comprometo con ustedes a mostrarles cómo queda el tema de las reformas de las 40 horas en la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Porque ya les había mostrado la reforma constitucional, pero ya hicimos la reforma a la Ley del Trabajo. Entonces, se las muestro ya sea hoy o mañana en el transcurso del día, ¿sale? Porque además hice una corrida de horas, porque pues se han dicho muchas mentiras al respecto y la verdad es que van a ayudar bastante esta reforma y también quiénes van a ser las autoridades facultadas para darle seguimiento, revisión puntual a que se cumpla esto, porque lo que no se cumpla tiene que ser denunciado. Recuerden, no a la impunidad, sí a la justicia. Un besote, abrazote y ya saben que como siempre estamos pendientes.